En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Con frecuencia hablamos de la buena suerte y de personas que parecen tenerla sin hacer nada o poco, casi como un don. Y de otras, muchas veces nosotros mismos, que somos víctimas de lo contrario, víctimas de la mala suerte o al menos del infortunio. De todo esto vamos a hablar hoy con Àlex Rovira. Él es escritor, conferenciante internacional y consultor. Está considerado como uno de los mayores expertos en psicología de liderazgo a nivel mundial. Es autor de una veintena de libros, entre los que figuran este último, el más reciente, Tu mentalidad, buena suerte. También que este libro además es el precursor de ese que ya conocemos, La buena suerte, del que es coautor. Otras publicaciones son Las 7 llaves, Alegría, La buena vida, Las palabras que curan, en fin. Muchísimos. En la actualidad se dedica a la formación a través de su escuela humanista digital. Bienvenido, Àlex, al podcast Abecedario del Bienestar. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Es un placer tenerte, que en realidad es el segundo, así que a los que nos estén escuchando y le guste mucho lo que cuenta Àlex, que seguro va a pasar a muchas personas, a muchos oyentes de este podcast, pueden buscar ahí en Abecedario del Bienestar aquel otro episodio. Pero en este venimos a hablar de la suerte, que es una palabra que nos encanta utilizar a todos, en un sentido o en otro, mentamos a la suerte permanentemente, ¿no? Pero ¿qué es exactamente la buena y la mala suerte? O al menos, ¿cómo se entiende? Y luego ya hablaremos de cómo lo ves tú y qué nos propones. Perfecto. La suerte es el azar, que nos puede favorecer o desfavorecer aparentemente. Te ha tocado la lotería, qué buena suerte. A corto plazo, conviene saber que a largo plazo muchas personas a las que les toca un gran premio acaban muy mal. Pero de alguna manera la suerte se define como algo que tú no controlas y que te favorece o desfavorece. Frente a eso, nos gusta definir la buena suerte como aquella que tú puedes crear, que tú puedes trabajar, que de alguna manera a ojos de terceros dirían que has tenido suerte a secas, pero que tú sabes que has creado las circunstancias, te has preparado, has construido unos hábitos, has trabajado un sistema de creencias que te permite no tan solo favorecer la realización de tus objetivos, sino sobre todo aprender a vivir. Saber gestionar bien los procesos de la existencia, tanto los favorables como los desafiantes. Para trabajar esa buena suerte, que no lo sé, hablas de que se crea, pero para crear entiendo que hace falta ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Cómo comenzamos a trabajar esa mentalidad? Fundamentalmente hay 3 ámbitos de trabajo. El primer ámbito sería nuestro software, nuestro sistema operativo, es decir, las creencias. Nuestras creencias giran en 3 ejes. Lo que crees sobre ti, lo que crees sobre los demás y lo que crees sobre la vida. Entonces, normalmente nuestras creencias no las cuestionamos hasta que pasamos por una crisis vital muy fuerte. Entonces, igual que hay medicina preventiva, habría de alguna manera una sabiduría preventiva que pasaría por darnos cuenta que no tenemos que esperar a que pase alguna situación difícil, desafiante, crítica, una tragedia, una desgracia, para poder aprender a desarrollar esa sabiduría que nos permite vivir. Por lo tanto, es muy importante las creencias, porque las creencias condicionan nuestra percepción, condicionan nuestra mente y, en consecuencia, condicionan nuestra acción. En segundo lugar, los hábitos. Por lo tanto, habría una parte muy etérea que es las ideas en las que ponemos fe, que son las creencias. Si una persona cree que no vale, encontrará que los demás tienden a abusar de ella. Si una persona cree que el otro es alguien con quien colaborar, en principio se establece una mayor facilidad en el proceso de acuerdo. Luego vienen los hábitos. Hay personas que dicen, era mi destino, resignadas, porque no han habido hábitos, porque de alguna manera se han dejado llevar por una cierta inercia, mientras que otras dicen, mira, yo he tenido tales golpes de la vida, pero he sabido alquimizarlos, darles la vuelta. Me explicaré. Lo que para unos es basura, para otros es reciclaje que se convierte en riqueza. Ante un mismo estímulo, la relación con la realidad diferente y con mis capacidades diferentes, es decir, yo veo basura, no hago nada. Yo veo basura, la separo, trabajo, la vendo, obtengo recursos, limpio el planeta y además obtengo un beneficio que puedo invertir en X, Y, Z o T. El estímulo es el mismo, el diálogo con la realidad desde las creencias y los hábitos ha creado una buena suerte. Y en tercer lugar, la construcción de una identidad a partir de lo anterior.
Esa mentalidad buena suerte, que supone una mirada sobre el mundo, sobre ti, sobre los demás, y un comportamiento determinado, acaba construyendo una huella, una identidad. Son esos los 3 ejes de tu mentalidad buena suerte. Este es el concepto que manejas en este libro y que nos ha parecido tan interesante, lo de la mentalidad buena suerte. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la necesidad de cambiar nuestra mentalidad o de darle otra forma ya de adultos, ¿no? Y estas creencias están muy arraigadas. ¿Cómo empezamos a cambiar de verdad esas ideas que tenemos? En primer lugar, asumiendo lo siguiente: no creas todo lo que piensas, tengas la edad que tengas. El otro día hablaba con una persona muy querida, mayor, que ha pasado en su vida por momentos de depresión severa. Y es una persona muy lúcida, que ha sufrido mucho, y me dice, en relación a lo que estamos hablando, me dice, me di cuenta que mis pensamientos que me provocaban dolor, que esas angustias que yo tenía, ese pensamiento anticipatorio de desgracia, ese tormento, era como cuando tengo un estornudo o un ataque de tos. La tos o el estornudo sale de mí, pero no soy yo. Yo soy quien observa esa tos o ese estornudo. Y por lo tanto le dije, por lo tanto, tú no eres tus pensamientos, tú eres quien observa unos pensamientos que si te los crees, sufres, si no te los crees, no sufres. Entonces, esto nos da una mirada muy estoica de la realidad, pero es muy cierta. No crees todo lo que piensas, no creas en todo lo que piensas, porque hay pensamientos que realmente son útiles, son fértiles, son objetivos, son generativos, son productivos, pero muchos pensamientos se acaban convirtiendo en pensamientos dolorosos. Y hay personas que viven constantemente su día a día preocupándose por cosas que nunca pasarán, o removiendo un pasado desde una victimización y desde una angustia constante, que no solo se hacen daño a sí mismas, sino que irradian ese malestar a su entorno contaminándolo. Por lo tanto, no crees todo lo que piensas. Segundo, cualquier creencia la podemos contrastar bajo la mirada de la razón. El otro día me decía un conocido, yo es que he sido un mal padre. Y hay muchas metodologías. Por ejemplo, Byron Katie, una mujer muy lúcida, desarrolló un método que se llama The Work, el trabajo en inglés, que lo explica muy bien. Primera pregunta, ¿es eso cierto? ¿Tú has sido mal padre? Normalmente ante una falsa creencia te dicen que sí. Segunda pregunta, ¿puedes afirmar con total certeza esto? ¿He sido un mal padre? Cuando tú preguntas, ¿puedes afirmar con total certeza una falsa creencia? La persona ya te dice, hombre, con total certeza no, algo habré hecho bien. Ella misma ya empieza a contradecir el pensamiento doloroso de soy un mal padre. Tercera pregunta muy importante. ¿Quién serías tú si vivieras libre de ese pensamiento? Cuando tú haces esa pregunta tan simple, la persona se emociona. Y te dice, viviría en paz, no me sentiría culpable, no sentiría vergüenza, no me arrepentiría de no haber estado el tiempo que quise con mis hijos. Por lo tanto, tú sabes que si te liberas de este pensamiento, la paz viene hacia ti. Ponme ejemplos que demuestren, por pequeños que sean, que has sido un buen padre. Bueno, yo amo profundamente a mis hijos. Procuro tener un diálogo con ellos, a pesar de las dificultades que pueden haber por elementos de entorno. Me encanta cuando los tengo conmigo. Entonces la persona conecta con una emoción profunda. Cuarta idea. Vamos a darle la vuelta a he sido un mal padre. He sido un buen padre. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo y qué puedes hacer para reforzar esto? Y entonces la persona en muy poco tiempo, si realmente tiene ganas de trabajar y realmente tiene ganas de ser honesta consigo misma, puede mirar la realidad con una mirada apreciativa, con otra mentalidad, con otra perspectiva, que cambiará cómo se define, cómo define el vínculo con sus hijos y cómo define el futuro. Por lo tanto, sea cual sea la edad, si la persona quiere hacer una indagación verdaderamente profunda, la puede hacer. Y no requiere tanto tiempo. Fijaros que yo he meditado mucho y últimamente he vuelto a meditar. Y la meditación es muy útil, pero para mí una herramienta más poderosa, que es la indagación. La indagación es hacerte preguntas y ser honesto contigo misma o contigo mismo. La honestidad, ¿no? Decía Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Y yo creo mucho en ese aforismo, en esa frase. La verdad te libera. La vanidad te ciega, pero la humildad te libera. La verdad te libera. Entonces, tú puedes cuestionar las creencias y al cambiar tu mentalidad, ¿qué cambia? Conectas con paz interior, refuerzas tu autoestima, te ves en capacidad de recuperar el vínculo con tus hijos o con ese amigo. Es decir, te das el permiso de plantear
otros hábitos, recordemos creencias, hábitos, identidad, que te lleven a construir otra manera de ser. Esa es mentalidad buena suerte. Pero todo comienza con cuestionar aquello que tú crees que es cierto y que a lo mejor no lo es, pero que está condicionando tu vida de una manera mucho más fuerte de la que de entrada eres capaz de imaginar. Y a veces esas creencias no llegas tú mismo a cuestionarlas. Las cuestionas, repito, cuando se produce una crisis importante en tu existencia. Aún así hay personas que insisten en que atraen la mala suerte, ¿no? Igual que estamos hablando de esa mentalidad de una suerte, hay personas que de verdad es posible atraer la mala suerte. Mira, te voy a poner un ejemplo buenísimo que me pasó hace años cuando lanzamos el cuento de la buena suerte. Un periodista de radio me dice: yo traigo la mala suerte. Dice: yo he leído el libro, fue muy amable, muy cariñoso, me gustó mucho, pero yo traigo la mala suerte. Y le digo: ponme ejemplos. Estoy hablando de hace muchos años. No había las redes sociales, no había, digamos, la revolución tecnológica que hemos tenido. Me dice: mira. Y comenzó con cosas pequeñas. Cada vez que voy a lavar el coche, el día siguiente o por la tarde llueve. Jiji, jaja. Lo mismo me pasa cuando me compro zapatos. Llueve. Y se me han entrado a robar 3 veces en casa. Y empezó a contar cosas. Y yo dije, vamos a tomar una a una. ¿Vale? No había aplicaciones de predicción del tiempo, pero había la prensa escrita que te daba. Digo, ¿tú no tienes el hombre del tiempo aquí en la emisora? Dice: sí. Digo, ¿por qué no lo preguntas si va a llover esta tarde? Antes de limpiar el coche. Digo, ¿tienes alarma en casa? Dice: no. Digo, ¿por qué no la has puesto? Y el hombre me dijo: para, no me analices en público. Le dije: mira, solo una cosa. Digo, porque tú has sacado el tema y yo te respondo, pero no tengo ningún interés en... Pero ¿verdad que en el fondo sientes un íntimo placer a la hora de explicar tus desgracias al mundo? Y me dice: ahí me has dado. Digo, en el fondo probablemente tú te has construido de una manera en la que sabes que cuando cuentas que algo te ha ido mal, hay gente buena a tu alrededor que te escucha y te presta atención. Por lo tanto, no te compensa tener alarma, porque el beneficio que tienes de quejarte de que te han entrado a robar en casa es superior a la paz que te da prevenir el hurto. ¿Veis las creencias? Ay, pobre de mí, yo estoy mal, pero así tengo una manera de poder comentar desde lo banal, se me ha ensuciado el coche, hasta lo importante, me han entrado a robar en casa, porque soy el foco de atención del entorno. O me da excusas, o me justifica, o me exime de asumir responsabilidades. Mi identidad, mi posición existencial. Es decir, estoy en una mentalidad de víctima, frente a la mentalidad de creador o creadora, de circunstancias. ¿Cómo es esa mentalidad, Alex, esta que has trabajado? Es la mentalidad buena suerte, que consiste fundamentalmente en decir, mira, nosotros nos podemos mover en 2 ámbitos de la consciencia. Lo que podríamos llamar los ámbitos que detraen energía propia y a los demás. En esos ámbitos, los tipos de comportamientos que hay se desprenden de emociones como la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo, la envidia, el odio y la vanidad. Estas 7. Las personas que se mueven en este espectro vincular tienden a agotar a los demás y a generar relaciones de dependencia muy fuertes, donde se definen básicamente las relaciones por juegos psicológicos, donde alguien pierde siempre. Frente a esto, hay otras personas que se mueven en el ámbito del coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, gratitud, cooperación y amor. En este ámbito la persona da más de lo que recibe. Es más aportadora que reclamadora. Y en este ámbito de relaciones los procesos tienden a ser sinérgicos. 1 más 1 es más que 2. Mientras que en la dimensión anterior 1 más 1 es menos siempre que 2. Entonces ese cambio, esa es la mentalidad. Cuando tú, fíjate, esto es muy sencillo. Cuando tú un valor, el coraje, la humildad, la gratitud, lo incorporas como un hábito que forma parte de tu identidad, el valor se convierte en virtud. Cuando incorporas varios hábitos virtuosos, eso es igual a talento. Entonces, las personas que incorporan hábitos virtuosos son personas que generan atracción
por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y por lo tanto tienden a facilitar procesos de confianza, de compromiso. Por ejemplo, si tú haces un podcast de calidad, que te lo trabajas bien, que preparas bien la entrevista, que la tratas con cuidado, evidentemente generas una audiencia, porque ha habido un valor añadido y ahí ha habido una responsabilidad, un propósito. Ahí estás en un ámbito de poder. Mientras que si tú estás en un ámbito de generar rumores sobre los demás o de no preparar la tarea, estás generando un ámbito de pérdida energética. Esto lo explicaba muy bien David Hawkins, que hablaba del poder frente a la fuerza, ¿no? Entonces, los entornos humanos que están en fuerza entran, te lo digo de otra manera, la miseria moral crea miseria económica. Y lo vemos en países y lo vemos en entornos. Mientras que solo desde los valores se puede crear valor. Esa es la mentalidad buena suerte. Creencias, actitudes, pensamientos, valores que crean valor. Me ha dejado impactada porque además queríamos preguntarle precisamente por esos valores que forman parte de esa mentalidad. Y también sería interesante conocer cuando hablas en el capítulo de los sueños, ¿no? Yo me había apuntado una frase que encabeza un capítulo que era: no hay dolor mayor que el de los sueños no realizados. Claro, ¿es realmente posible cumplir cualquier sueño? Fíjate que en la vida no podremos lograr todo lo que deseamos. Pero no es tan importante la realización de tus deseos como lo que tus deseos hacen para que tú te realices. Al final en la vida lo importante no es lograr exactamente el objetivo, pero es movilizarte porque en el camino hacia el objetivo te equivocarás y podrás aprender. Y la vida te va a llevar a territorios de experiencia que descubrirán territorios de tu consciencia a los que nunca hubieras llegado si no hubieras pasado por ahí. De eso se desprenden dos conclusiones. El miedo a perder te hace perder, sí o sí. Y la segunda conclusión es que, fíjate, ¿cuál es la respuesta más habitual que le daban a la doctora Elizabeth Kubler-Ross los enfermos que iban a morir en sus procesos de acompañamiento a enfermos terminales? Me hubiera arriesgado más, invariablemente. Aquello que quería hacer y no hice, aquello que quería decir y no dije, me parece una tontería comparada con el hecho de que voy a dejar esta vida. Y aquello que me parecía una montaña insalvable de atravesar o de cruzar, ahora me parece una banalidad, porque no había para tanto. No había para tanto, y dos, el esfuerzo hubiera valido la pena, vale la pena. Pensemos en las expresiones. Habrá pena, pero el valor superará la pena. Y la vida es eso. En la vida nos vamos a enfrentar constantemente en procesos de desafío, crisis inesperadas, injustas, sin sentido. Pero fíjate que decía Rumi que es por la herida por donde entra la luz, el gran poeta persa. Y me gusta añadir, y es por la herida por donde sale la luz. Es decir, asumiendo que la vida es difícil, es desafiante, que habrá pandemias, guerras, atropellos no solo físicos, de todo tipo, éticos, morales. O aprendemos a vivir y hacemos de nuestro activo mental, emocional y comportamental una verdadera fortaleza, en el sentido de que la gestión emocional potente nos lleva a la virtud de la fortaleza, o realmente estamos vendidos a no encontrar ningún sentido de la existencia y a querer irnos antes de lo que en teoría nos tocaría. Por lo tanto, como decía Séneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y para aprender a vivir, hagamos, igual que hay medicina preventiva, hagamos pedagogía preventiva como estáis haciendo en vuestro espacio desde que os conozco. ¿Qué es? Dotémonos de herramientas de reflexión que permitan a nuestros hijos, a personas adultas de cualquier edad. Yo en mi escuela tengo personas desde 14 hasta personas de 80 y pico, 90 años, que incorporan herramientas y que te dicen, oye, de verdad, que a mí haber aprendido esto me ha permitido mirar de otra manera mi relación con tal, o me ha permitido darme el permiso de aprender un instrumento cuando tengo tal edad y pensaba que no lo podía hacer. Porque no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Esto es muy importante. Hay personas altamente capacitadas que les han hecho creer o que creen que no pueden y no hacen. En cambio, tú ves a personas mal llamadas discapacitadas que hacen maravillas en sus procesos. Por lo tanto, no nos limitan nuestras capacidades, nos limitan nuestras creencias.
Y en todo esto que estás contando, Alex, ¿cómo influye nuestro entorno más cercano? ¿no? Porque es la pregunta del millón. Desde el que te dice, tú es que tienes buena suerte, claro, como si nos saliera todo así solito, claro, sin nada, claro, sin esfuerzo, o el que te dice lo contrario, tú qué mala suerte tienes en la vida, hija. Pues fíjate, querida, tú te vas a encontrar con dos tipos de personas. Una minoría, que serán aquellas que están en el ámbito del poder, del coraje, de la responsabilidad, de los valores elevados, que cuando tú les plantees algún proceso de transformación que quieres emprender y que sea cabal, razonable y que de verdad te quieran, buscarán apoyarte dándote argumentos de sentido común, de rigor, para que te protejas, pero a la vez te motivarán y te apoyarán si ven en ti que tienes esos talentos, fortalezas y capacidades que te permiten emprender ese viaje de transformación que quieres hacer, del tipo que sea. Pero hay veces, muchas veces, que la persona que crece frente a otro le hace de espejo. La envidia no deja de ser admiración vestida de frustración, y quien critica se confiesa. Por lo tanto, muchas veces, por desgracia, personas que tienen un fin lícito en mente son frenadas por su entorno porque su posible realización o éxito generará una luz que cegará a aquellos que no quieren verla. Y eso es muy incómodo. Entonces ahí tú tienes el momento de la verdad para poder dirimir quién de verdad te quiere y quién de verdad no. Porque en la prosperidad tus amigos te conocen y en la adversidad conoces a tus amigos. Y los otros tipos de personas, porque claro, hemos hablado de los que buscan apoyarte. ¿Y los que no te apoyan, cómo son? A ver, vamos a identificarlos. Claro, decía Baltasar Gracián que quien critica se confiesa. Normalmente los que te van a criticar, observa si están hablando de ti o están proyectando sus propios miedos, impotencias y frustraciones en ti. Y ahí hay que saber dirimir la crítica que realmente busca favorecer la reflexión que te permite empoderarte, de aquella que quiere frenarte no por prudencia, sino por la propia frustración de quien la emite. Y estas personas negativas que puede haber en nuestro entorno, que identificamos según lo que nos cuentas qué está pasando, ¿no? Nos tenemos que alejar, tenemos que cortar. ¿Cómo manejamos estas relaciones? No hay que alejarse, hay que huir a la velocidad de la luz. Hay que huir. Me quedo corta con alejarse. Es decir, mira, llega un momento en la vida, hay una película maravillosa que es La Gran Belleza, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera hace unos 6 o 7 años, una película italiana del director Paolo Sorrentino, donde el protagonista es un periodista que se dedica es un articulista de arte y es un hombre de mucho reconocimiento y éxito, Jeb Gambardella. Y en un momento de la película dice, y cuando en su 50 cumpleaños dice, llega un momento en el que en la vida tienes que tener claro con quién quieres dedicar un minuto y con quién no. Y entramos en un capítulo fundamental, que es la selectividad. Al final acabamos siendo y haciendo, no sé si el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo, pero evidentemente la calidad humana de nuestro entorno condiciona nuestra calidad humana. Si tú estás en un entorno de envidias, de miseria, de apatía, de egoísmo, tienes que ser muy fuerte para sobrevivir en esa pecera de pequeños tiburones. Si estás en un entorno de diálogo, de conciencia, de determinación, de valores, evidentemente es mucho más fácil que te salgan alas, mucho más fácil. Entonces llega un momento en el que esto no es menor, es decir, tienes que aprender a gestionar tu vida. Dicen que en la vida tienes lo que mereces. Mentira, mentira, mentira. En la vida no tienes lo que mereces. Hay gente maravillosa que merece tener más de lo que tiene y no lo tiene porque se lo han robado, se lo han estafado o han abusado. Y hay gente que tiene lo que no merece porque precisamente lo han robado a otros, lo han estafado o lo han hurtado o lo que sea. En la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que somos capaces de negociar. Empezando por nosotros mismos, por tomar conciencia de nuestro diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo dialogo conmigo mismo? ¿Qué me dice mi parte crítica? ¿Qué me dice mi deseo? ¿Qué me dice mi sentido común? ¿Qué negocio en mí mismo? ¿Me doy el permiso o no me doy el permiso de decir y de hacer? ¿Me doy el permiso de arriesgarme o no me doy el permiso de arriesgarme? Y luego la negociación se abre con el otro, teniendo en cuenta que en toda negociación tú tendrás que renunciar a algo para el bien mayor del beneficio común. Por eso es importante que el otro te comprenda y que tú comprendas al otro, porque cuanto más firme sea tu posición, pero también más empática sea, y sé que es una paradoja, más fácil puede ser llegar al acuerdo.
En la vida no tienes lo que mereces, tienes lo que eres capaz de negociar. Y eso también forma parte de tu mentalidad de buena suerte. Darte cuenta de eso. Precisamente sobre este tema estábamos debatiendo hace un ratito cuando preparábamos el podcast, porque claro, hay situaciones en las que pues es muy difícil la vida, ¿no? Enfermedades graves, pérdidas, tragedias. Claro, y ante eso hablas de eso, no, en la vida no tienes lo que mereces, sino lo que puedes negociar. ¿Cómo, de dónde se saca un poco la fuerza, la energía y la capacidad para negociar ante esas situaciones tan graves? Al final no es algo que puedas aprender de la noche a la mañana. Lo primero es aceptar que la vida es eso, es un latido, donde a veces damos por garantizadas cosas que no son. Vivimos en una sociedad cada vez más narcisista y más hedonista, cada vez más egoísta y cada vez menos centrada en el otro. Entonces, lo primero para poder aprender a negociar la vida es rodearte de personas que valgan la pena. Vuelvo a lo de antes. Que habrá pena en la relación, que habrá discusiones, pero que aportan valor a tu vida. Porque si todos fuéramos idénticos, esto sería muy aburrido. Lo segundo es que encuentres momentos de reflexión propia y ajena. Es decir, la sabiduría no es el resultado de la inteligencia. Yo conozco doctores en ingeniería a los cuales no les haría ninguna consulta existencial, porque son buenísimos en ecuaciones diferenciales, pero no les preguntes qué hacer si tienes una crisis de pareja, porque te lo reducen en una hoja de cálculo y te pegas una castaña impresionante. La sabiduría no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la reflexión. Yo he conocido campesinos analfabetos que son una fuente de sabiduría, porque reflexionan, indagan y contemplan. Entonces, esa capacidad de aprender a vivir es el resultado de un proceso de pasar de la neurosis a la maduración. ¿Qué es la neurosis? Dos tipos fundamentales de neurosis. La neurosis del niño o la niña inmadura, el Peter Pan, el narcisista que lo quiere todo y que se siente el centro del universo, egoísta, egotista, egocéntrico, lo tiene todo, todo para mí. Y lo vemos en redes sociales, la apariencia, el encuadre falso, la chica que recoge basura de la playa para hacerse la buena y luego cuando la dejan de filmar vuelve a tirarla. La impostura, la neurosis de inmadurez. Quiero dar una buena imagen, quiero que me quieran, pero en realidad los demás me importan un pepino, porque yo lo que quiero son espejos, no quiero personas, o quiero objetos que puedo utilizar. Neurosis de inmadurez, neurosis de represión. Esas personas tan rígidas que de repente cuando estallan no sabes lo que ha pasado. Frente a ese desequilibrio donde o solo hay un niño que quiere ser satisfecho o hay un padre interior absolutamente represivo, está la capacidad de ir desarrollando un adulto que sea capaz de admitir la vida en toda su dualidad. Y decir, bueno, tengo una persona querida que está enferma, la acompaño, estoy con ella, la amo, hago mi duelo, lloro lo que tengo que llorar. Agradezco luego su presencia en mi vida, me despido bien, sigo caminando. Es decir, que el proceso de la vida pase por aceptar la dualidad. Y ahí entramos en otro tema. No es lo mismo aceptación que resignación. Gran tema. La resignación, fíjate, si yo digo, sitúa tu cuerpo y piensa que te estás resignando, verás que inmediatamente la energía hace así, sí. Se cae. Bajas los hombros bajas los hombros, bajas el cuello, la columna vertebral tiende a curvarse y si pudieras te retirarías hacia atrás. La resignación es una energía de retracción, oclusión y huida. Ahora si yo digo, ponte en una energía de aceptación superadora. Te pones en una erguido posición y enfrentar lo que venga. Serena, con una energía potente, pero no impostada. Decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, a veces confundimos resignación, tengo que aceptarlo porque no hay más remedio. Eso es resignación. La aceptación es decir, le miro a los ojos de la realidad y aunque esa realidad sea desagradable, es la que es. O sea, tengo a mi hijo enfermo, pues asumo que está enfermo y tengo que ver cómo convivir con esto el resto de mi vida. O he pasado por... Yo escribí el libro después de que me viniera un cáncer de piel muy grave y 2 hernias discales con las cuales 2 años después sigo con parestesia y calambres. Lo tienes que aceptar que te puedes morir. Que a lo mejor tienes una metástasis. O tienes que aceptar que a lo mejor tu pierna no se va a recuperar el resto de la vida. Pero no hacer un drama de eso. Muy bien, lo acepto. Entonces, ¿qué puedo aprender de eso? Y sobre todo, ¿cómo, en mi caso, ¿no? ¿Cómo puedo compartir las lecciones de vida que creo que me han sido útiles precisamente
gracias a que he hecho o he procurado hacer del sufrimiento algo productivo y creativo. Porque el sufrimiento puede ser estéril o puede ser productivo. Sufrimiento estéril, el chiste del hombre que va en el tren. Que se tengo, un señor mayor, dando la matraca a todo el vagón. Una mujer joven, compasiva, dice, pobre hombre, se va al vagón del bar, compra 2 botellines de agua. Mire, señor, es que escuchamos todos que tiene sed. Si quiere, beba un poco, porque es que, claro, es verdad, hace mucho calor, es verano. Vale, el hombre bebe, deja el vaso. Ay, gracias, bonita. Se sienta la chica, todos respiran. Que se tenía, dando por saco el hombre, otra vez. ¿Me explico? Sí. Hay personas que viven así. Esa es esa neurosis de inmadurez, del eterno insatisfecho que espera que los demás le den la solución. Frente a eso, el adulto maduro se levanta, va a buscar el vaso de agua y deja de proclamar sus penas presentes y pasadas para que los demás vivan en paz. Mira qué mentalidad tan diferente. Bueno, pues eso se aprende. La buena noticia es que igual que aprendemos matemáticas, telecomunicaciones, periodismo, ingeniería, es que hay un oficio, que es el oficio de vivir. Y el oficio de vivir pasa por aprender las cuestiones que vosotras abordáis en estos diálogos y las que algunos procuramos compartir en nuestros libros o en nuestros contenidos. Pero hay un oficio de vivir, como decía Cesare Pavese. Hay un oficio de vivir. El problema es que ese oficio de vivir solo lo abordamos después de momentos traumáticos. Y no hace falta esperar a eso para aprender ese oficio. Te íbamos a preguntar justamente eso, cómo has tratado a miles de personas al final en estos años, como nos contabas antes, además de esas tragedias, ¿no? ¿Qué síntomas tenemos de que nos tenemos que poner a reaprender a vivir probablemente? Mira, ¿no? Porque sí, hablamos mucho en este podcast de la ansiedad. ¿Qué cosas ves tú en esa gente? Excelentes preguntas. Cuando hay un malestar crónico, antes de que se manifieste el síntoma físico ya es el grito del cuerpo cuando no hemos sido capaces de verbalizar el malestar. Entonces, dificultades de conciliar el sueño, pensamientos dolorosos que se repiten, angustias anticipatorias, ansiedad, decaimiento físico, muchas ganas de dormir, pocas ganas de hacer cosas, dificultad para ponernos límites con determinados hábitos, sea el tabaco, sea el alcohol, sea la comida, sea el sexo. Toda adicción es el síntoma de una profunda tristeza que quiere ser acallada. Cuando hay elementos que generan desasosiego en el alma, en la psique, hay que comenzar a mirar si necesitamos verbalizar algo de lo que incluso a veces no somos conscientes. Por otro lado, el síntoma de que estás bien es doble. Se llama paz o serenidad y alegría. No hay más. No hablo de la felicidad, ¿eh? La felicidad se piensa, la alegría se siente. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿eres feliz?, tiene que hacer una reflexión cabal sobre diferentes elementos de su vida y te puede decir, soy bastante feliz, pero tengo a mi madre mayor y enferma. Entonces, no sé si soy tan feliz, porque estoy preocupado por ella. Pero no me puedo quejar. ¿Ves? En la respuesta si eres feliz normalmente hay un movimiento mental que va tocando diferentes facetas. Ahora, si ahora te pregunto, ¿estás alegre?, me dirás sí o no. Por eso, el muro de la felicidad se construye con ladrillos de alegría. Combinados con serenidad, una palabra que nos encanta. Es el cemento que los encaja. Parece que con los años vamos dándonos cuenta del verdadero poder y valor que tiene la serenidad de nuestra vida. Hay 2 elementos que juegan. Afirmar eso quiere decir que hay una maduración. No todo el mundo lo dice así. Hay personas que necesitan muchas pastillas y drogas para mantenerse excitados. Entonces, decir que a medida que vas viviendo la serenidad es una conquista que valoras más es un síntoma inequívoco de madurez. Eso por un lado. Añadiría también un valor que para mí es maravilloso, la sencillez. La sencillez. Cada vez menos. Realmente menos es más, ¿no? La capacidad de aprender a vivir sencillamente, disfrutando de las cosas que hay, pero sin tener que cargar. No sé si recordáis esa escena de la película La Misión donde Robert De Niro carga un sayo lleno de objetos del pasado que son sus culpas y su ego.
hasta que creo que es Jeremy Irons, que harto de dificultarles la tarea de atravesar la selva, le corta el sayo cae en las cataratas y Robert De Niro protagoniza una de las mayores escenas dramáticas del cine contemporáneo en un llanto desconsolado, ¿no? Donde hace su catarsis, ¿no? Y su revelación. ¿Qué llevamos que no necesitamos? De nuevo, volvamos al 2080. ¿Cuántas personas cargan con cosas que en realidad no necesitan y que las cargan para impresionar a personas que ni conocen o no les caen bien? Eso es. Alex, nos has dejado tareita de ver películas muy interesantes que has citado, que son muy bonitas las referencias cinéfilas que has hecho, y de todo esto que nos has contado. Raquel ha hecho un resumen, nos va a hacer un resumen. La verdad es que es facilísimo con Alex, ¿no? Porque bueno, es como si te lo prepara, ¿no? Te capaz de hilar todas las frases, todas las ideas. Y bueno, pues recopilemos, porque claro, primero definías la suerte, así en un sentido amplio, pero luego hablas de la buena suerte, que es la que se crea y la que se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? Con 3 cosas: creencias, hábitos e identidad. Esas 3 frases que nos las tenemos que grabar. ¿Cómo se cambian las creencias? Nos explicas. Bueno, lo primero, no creas todo lo que piensas, porque los pensamientos se acaban convirtiendo en dolorosos, pueden acabarse, y eres quien observa esos pensamientos. En cuanto a las creencias, pues bueno, cualquier creencia se puede contrastar bajo la mirada de la razón, así que nos invitas a hacernos preguntas y a mirar la realidad con esa mirada apreciativa. La herramienta más poderosa, la indagación. Hazte preguntas y sé honesto contigo mismo. ¿Cómo se atrae la mala suerte? Preguntábamos. Bueno, pues en el fondo algunas personas es que están muy contentas de contar sus desgracias. Qué bien que estoy mal. Exacto. Dice, oye, es que esa mentalidad es de víctima, ¿verdad? No de buena suerte. Bueno, las personas que se mueven en el coraje, en la responsabilidad, en la gratitud, en el amor, en la humildad, no me ha dado tiempo a cogerlas todas, pero seguro que lo pueden rescatar en el podcast. Pues bueno, eso sí que forma parte de la mentalidad buena suerte, ¿no? Y cuando esos valores se incorporan como un hábito, se convierten en virtud y esas personas generan atracción por sí mismas, por lo que hacen, por lo que dicen. Talento, ¿verdad? Para cumplir los sueños, pues atención a 2 frases: el miedo a perder te hace perder y el esfuerzo vale la pena. Realmente hay muchísimas ideas que pueden rescatar, pero me quedo también con algo que has comentado y que creo que es importante. En la vida no tienes lo que mereces. Así que no hagamos casos de esos mensajes de bueno, hay que trabajárselo. Bueno, en la vida, pues bueno, trabaja con tu diálogo interno, revisa lo que dices a ti mismo, negocia la vida y aprende a vivirla, ¿no? Con aceptación, pero no con resignación. Excelente. Muchísimas gracias, Alex Rovira. Es un placer siempre dialogar con vosotras. Y contigo. De verdad que el tiempo pasa volando. Para serviros, un abrazo de corazón. Gracias y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.